El universo que nos rodea es una plataforma sobre la cual podemos funcionar como individuos y como sociedad para eventualmente poder colapsar este universo en una verdadera realidad. Para eso se necesita una guía, para eso se necesita una Torá, para eso se necesita tener la madurez de asumir la responsabilidad de hacer que este mundo llegue al tikkun. Entonces, hay gente que no va a entender y que no va a madurar y que se van a quedar en la infancia intelectual, en la inmadurez emocional, 120 años. ¿Por qué? Porque no hicieron lo necesario para crecer. ¿Tenemos que quedarnos con los brazos cruzados para que esa inmadurez espiritual quede así y domine el resto de la historia de la humanidad? Por supuesto que no. ¿De quién depende? De las personas que pueden tener un poco más de madurez mental y madurez emocional y espiritual para poder llevar al mundo a siguientes niveles. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de dos cosas que están en la Gemara, dos cosas que están en el Talmud sobre la entrega de la Torá. Hola Avi también, bienvenidísimo, Lag BaOmer Sameach. Vamos a hablar de dos aspectos que están en la Torá, en la entrega de la Torá, que están en la Gemara sobre la entrega de la Torá. Entonces, vamos a ver las citas por fuera de lo que dice el Talmud, lo que dice la Gemara sobre la entrega de la Torá. Esto está en el tratado de Avodah Zará, en el folio 6a. Ahí vamos a encontrar lo siguiente. Lo que dice ahí el Talmud es que cuando Dios creó el universo, Tnai itna akadosh baruch hu im maaseh shamayim baaretz, Dios hizo una condición con su creación, con la creación del mundo, con la creación del cielo y de la tierra. Y en esa condición, Él dijo así: Yom HaShishi vaychulu hashamayim be'aretz. El sexto día se terminaron los cielos y la tierra. Vaychulu es una palabra que, como muchas otras palabras en hebreo, pueden ser leídas en pasado o en futuro. Ustedes saben, Vaychulu se puede traducir como se completaron, se terminaron. Pero Vaychulu también significa se terminarán. Esto en gramática hebrea se llama Vav Aipuj. La Vav que hace el sentido contrario de la palabra original en hebreo. Si yo quiero hablar en futuro, puedo decir perfectamente y Hulu, se terminarán de hacer los cielos y la tierra. Y Hulu hashamayim be'aretz bayom hashishi. Se completarán de hacer los cielos y la tierra en el sexto día. Pero si yo le pongo una vav al principio, vaychulu hashamayim be'aretz, y se culminarán los cielos y la tierra en el sexto día, puede ser también entendido como pasado. Es una regla gramatical muy famosa en hebreo, se llama Vav HaHipuj. Ahora bien, ¿por qué el versículo y en muchos lugares la Torá habría de decir las cosas de esta manera? Habría de expresarse de esta manera, de una forma en donde de manera ambigua habla en futuro y en presente. Pues aquí el Talmud atiende esta pregunta y menciona que Dios está hablando de un tiempo que es pasado, pero que aún no se termina de complementar. O sea, el sexto día de la creación. Marlene, me parece que la mayoría de la gente sí nos está escuchando. Ok, gracias Marlene, ya estamos adentro. Sí, entonces si todos nos están escuchando, continuamos. Hablábamos de este sentido de la Vav que duplica el sentido de la palabra tanto en pasado como en futuro. Entonces, la palabra Vaychulu lo que quiere decir es que sí, en el sexto día de la creación se culminaron los cielos y la tierra físicos. Lo que Dios hizo, el universo físico que Dios creó, se complementó, se completó, se terminó de hacer, se logró el sexto día de la creación. Y después, en el séptimo día, se implementó la espiritualidad en esta creación. O sea, Yom HaShishi, en el sexto día, Vaychulu hashamayim be'aretz vechol tzevan,
se terminaron, se complementaron el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos físicamente. Ubayom Hashevi Shabbat Vainafash. Y en el séptimo día Dios cesó la labor material y creó, indujo lo espiritual en esta creación material. Pero hay otra cosa más. Hay otro sexto día. Vaihulu Hashamayim ve'aretz vechol tzevaam. Se complementarán, se terminarán de crear el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Bayom Hashishi. En el sexto día. ¿Cuál es el sexto día? Lo dice así el Talmud en Masejet Avodah Zará. Nunca me olvido del folio porque es el sexto día y es el folio 6a en el Talmud, en Avodah Zará, que nos dice que se refiere al 6 de Sivan, al sexto día del mes de Sivan, el día de la entrega de la Torá. Quiere decir que el mundo no estaba completo, el universo no estaba completo hasta que se cumplió la condición de que en el sexto día de Sivan se entregó la Torá al mundo. O sea, Dios hizo una condición con el mundo y va a sonar fuerte, pero lo vamos a explicar, ¿ok? Por eso no se me espanten, vamos a explicar todo lo que vamos a decir al rato. Por cierto, me habían mencionado que me toca mucho la cara. No se preocupen, tengo gel antibacterial, no me voy a infectar de nada. Lo que pasa es que luego me da mucha comezón por la luz. Es algo extraño, pero cuando tengo luz de día, mis ojos me arden un poco y entonces solamente se me disminuye eso tallando un poco mi ojo, pero pues gracias por la preocupación. Ok, entonces, lo que voy a decir es fuerte, pero no se preocupen. Lo voy a explicar. Y aquí es un ejemplo de cómo a veces hay cosas que se dicen en el Talmud que si no se entienden a profundidad, se pueden malentender de manera superficial. Lo que dice ahí el Talmud es de que en el sexto día, cuando se complementan el cielo y la tierra, se necesita de la entrega de la Torá para darle en el sexto día del mes de Sivan la estabilidad al universo. Y que si el pueblo de Israel iba a recibir la Torá el sexto día, en el mes de Sivan, entonces el cielo y la tierra iban a quedar bien establecidos, fijos. Dios hizo una condición con este mundo, con este universo. Si es que Israel recibe la Torah el 6 de Sivan, todo va a estar bien. Vehimlo, y si es que Israel no recibe la Torah, Areni mahazir etchem letohu bavou. Los voy a devolver a ustedes a su estado original de confusión y mezcla. Tohu vavou. Entonces la gente entiende superficialmente que lo que Dios está diciendo aquí es una amenaza. Si Israel recibe la Torá en el sexto día de Sivan, entonces todo tiene una razón de ser y todo funciona bien. Pero si no, entonces Dios va a regresar la creación a su estado original, es decir, va a destruir el mundo, va a destruir el universo y lo va a regresar a Tohu Vabou, a la situación previa del cosmos, al caos primigenio, al caos original. Por eso digo que es fuerte, pero lo vamos a explicar y lo vamos a entender y vamos a ver la maravilla de lo que realmente está diciendo aquí el Talmud y cómo aplicarlo a nuestra vida, que es lo más importante. Entonces, ya que tenemos estos datos, debemos entender qué significa Tohu Vabou para entender de qué se trata esta condición que Dios le está poniendo al mundo. La realidad es de que nosotros pensamos que lo que vemos, que el mundo en el que vivimos, por sí mismo es un mundo organizado, funcional. Es un mundo que no es caótico como existe hoy en día, de tal manera que entendemos que la simple creación física es el arreglo, el tikkun del Tohu Vabou. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que no es así. ¿De qué serviría que el universo fuera físicamente funcional? Que tuviera una armonía aparente, que el universo tuviera una función armónica, constructiva, positiva, solamente en lo físico y en lo material, siendo que al final todo lo físico y lo material
tiende al caos, tiende a la destrucción. Esas son leyes de la física. Hay una cosa que se llama entropía. No tengo tiempo de explicarla el día de hoy, pero simplemente la entropía nos enseña que todo lo físico, todo lo que se compone de algo físico tiende a descomponerse, tiende a destruirse, tiende a la destrucción, tiende al caos. Y hay algo que sostiene el mundo, el universo como tal, y le da un sentido de orden y de estructura que contradice a esta ley, a este concepto, esta ley de entropía. Sin meternos demasiado en ese tema, lo que esto nos quiere decir es de que el orden aparente de las cosas, el orden aparente de la física, es insuficiente para sostener que ya el mundo no es tohu vabohu, que el mundo ya no es un caos, que el mundo ya no es una confusión absoluta. Y esto lo vamos a reforzar aún más con otra cita del Talmud, que nos dice claramente que aún después de la creación física, el universo puede seguir considerándose un universo de tohu vabohu. ¿Cómo lo sabemos? Pues a continuación vamos a mencionar otra cita del Talmud, también en Masejet Avodah Zarah, que nos dice esta cita famosa donde nos menciona que el universo fue creado para durar 6,000 años. Shit alfe shata hava alma. Eso es en arameo, claro, para todos los que estuvimos en el kinder y todos sabemos arameo. 6,000 años fue creado el mundo, para 6,000 años, para durar 6,000 años. De los cuales los primeros 2,000 años, Alpaim Shenot Tohu, los primeros 2,000 años son 2,000 años de confusión, de Tohu. Después, Alpaim Shenot Torah, 2,000 años de Torah, de lo que vamos a explicar qué significa Torah. Y después, Alpaim Shenot a Mashiach. Y después los 2,000 años del Mashiach. Y tristemente, de estos últimos 2,000 años, ya han pasado los que han pasado y aún el Mashiach no llega. Entonces aquí el Talmud dice varias cosas. Primero dice que estos 6,000 años no son 6,000 años exactos. ¿Por qué? Porque justamente nos menciona que los primeros 2,000 años son una época de confusión, de mezcla, que evidentemente no son exactos, porque los 2,000 años de la Torá, que empiezan después de esos primeros 2,000 años, tampoco empezaron en el año 2000 exactamente. La Torá fue entregada, grosso modo, unos años más, unos años menos, hace aproximadamente 3,400 años, 3,500 años, depende del análisis que hagamos para poder llegar a esa determinación. Por lo tanto, significa que si estamos en el año 5,780 desde la creación de Adán Rishon, ojo, desde la creación de Adán Rishon, quiere decir que la Torá, de acuerdo a estas cuentas, fue entregada hasta más o menos el año hasta el año 2600. O sea que hay 600 años de márgenes en estos 2,000 años de Tohu. Eso simplemente como un paréntesis, que cuando el Talmud o las citas rabínicas mencionan fechas o años, son etapas, son épocas. No son años exactos, son etapas. Entonces, los primeros 2,000 años del mundo, hasta que no se entregó la Torá, se le conoce como los 2,000 años de Tohu Vabohu. Es decir, que no es suficiente, no basta con que el universo haya sido creado físicamente para considerar que el mundo, que el universo ya no es Tohu Vabohu, lo cual es completamente concordante con lo que menciona el Talmud en Avodah Zarah al principio, en el folio 6. Cuando decimos que si de alguna forma Israel no hubiese recibido la Torá, el mundo hubiese vuelto de manera inmediata a la situación original de Tohu Vabohu. Y es aquí donde voy a empezar a explicar qué es Tohu Vabohu y qué es Torá. Entonces, este es el efecto Kinder, el famoso efecto del Kinder, el síndrome eterno del Kinder, que tenemos muchas y muchos en la cabeza. Cuando fuimos al kinder y teníamos la mente abierta y teníamos a nuestras maestras del kinder que tanto nos enseñaban con cariño y que nos hacían pasar momentos increíbles, también en esa época nos metieron muchas ideas
en la mente que nunca fueron madurando realmente. Muchas veces, yo digo que a lo mejor un 80% de los judíos del mundo basa sus conceptos de judaísmo en lo que aprendieron hasta salir de prepri o a lo mejor primero y segundo de primaria. Y eso es algo muy triste, porque realmente las formas de expresar y de entender las cosas cuando eres un bebé, cuando eres un niño o una niña, son muy diferentes a cuando maduras y entiendes los conceptos complejos que te fueron transmitidos con simpleza cuando eras chiquito. Porque al ser pequeños se nos tienen que simplificar las cosas para poderlas entender. Eso es claro, eso es simple. Nadie sigue pensando en la cigüeña ni en el ratón Pérez. Sin embargo, son cosas que teníamos muy metidas en nuestra cabeza cuando éramos chiquitos. Nadie cree en los dientes del ratón ya. Entonces, ¿por qué? Yo me cuestiono y me pregunto, ¿por qué nuestro judaísmo no, a veces nos damos cuenta que lo seguimos manteniendo con la noción infantil que nos fue transmitida cuando éramos pequeños? Y ese es el momento donde todo se complica, porque vamos a las universidades, vamos a los posgrados y empezamos a entender y a ver la complejidad de la filosofía y de la vida. Y comparamos esa complejidad de la filosofía externa, en muchos casos nacida de la propia Torá, sin que nosotros lo sepamos, surgida de la propia Torá o del propio pensamiento judío. Y lo confrontamos con nuestro judaísmo de kinder y estalla. Por supuesto que nuestro judaísmo de kinder estalla por completo. Y no se puede sustentar ante la complejidad del pensamiento maduro. Pero ese es un problema de que muchos de nosotros no hemos hecho el esfuerzo ni siquiera de poder entender los conceptos reales de lo que se nos transmite en la Torá y en el Talmud. Maimónides, el gran sabio, el gran filósofo del pueblo de Israel, nos dice claramente en la introducción de su magna obra, Moreh Nebuchim, que cuando las citas rabínicas tienen esta marca de metáfora, es una señal para que nosotros podamos entender, nosotros quiere decir las personas intelectualmente maduras, intelectualmente adultas, podamos entender y darnos cuenta que hay un mensaje oculto. Y entre más ridícula parezca la alegoría o la metáfora, es una señal más grande que nos dice, aquí tienes que entrar y revisar porque hay un mensaje oculto. ¿Por qué ocultar los mensajes? ¿Por qué los rabinos o los sabios talmúdicos tendrían que ocultar los mensajes? Y no estoy hablando de Kabbalah. Si estuviéramos solamente hablando de Kabbalah, a lo mejor sería entendible que hay algunas razones prácticas claras por las cuales vale la pena encriptar ciertos mensajes, porque no todo el mundo está preparado para entender Kabbalah. Pero si estamos hablando de ética, si estamos hablando de moral, ¿por qué encriptar los mensajes en el Talmud? El Rambam también responde y dice lo siguiente: porque hay diversos niveles y diversas épocas de preparación mental e intelectual. Hoy en día, y en la época de oro de España, quizás desde esos años, desde hace aproximadamente 1000 años, 900 años, no habíamos vivido una época en la cual tuviéramos la apertura y la capacidad de entendimiento y de análisis sobre nuestra propia Torá como lo vivimos hoy en día. Es más, les puedo decir que el Rambam, Maimónides en su época, no tuvo el acceso a la información que nosotros tenemos en esta época y en estos momentos. No tenemos esa capacidad de conocimiento, esa capacidad de información, ellos no tenían esa capacidad de información tal cual como la tenemos hoy en día. Podemos encontrar toda la información en un clic de distancia si la sabemos buscar, y también tenemos que filtrar cuál es la información correcta y la información pues bien sustentada y las babosadas que por ahí luego se publican. Pero esta posibilidad de entendimiento no la habíamos tenido en 900 años. Entonces el Rambam dice que esa es la razón por la cual los sabios del Talmud tuvieron que encriptar ciertos mensajes profundos y poderosos
en mensajes morales sencillos, entendibles para todos los seres humanos. Entonces, cuando el Talmud nos está diciendo que en el sexto día de la creación, es decir, este juego doble entre el sexto día de la creación y el sexto día de Nisan, el momento de Sivan, el momento en el que se entrega la Torá, hay una correlación, no todo el mundo va a poder entender esto. Y entonces lo dejan en un lugar intermedio donde la gente inteligente y preparada se dé cuenta que aquí hay algo más profundo donde buscar. Y la gente sencilla puede entender por lo menos la idea moral que la Torá, realmente la Torá, sustenta al mundo. De alguna manera sustenta al mundo, le da estabilidad, y sin esa estabilidad de la Torá, el mundo regresaría a la situación caótica previa o existente previa a la creación del cosmos. Sin embargo, aquí creo que nos merecemos salir del kinder. Lo he dicho millones de veces. Esta generación merece salir del kinder. Como judíos, merecemos salir de la información superficial que nos es transmitida cuando nuestra mente no está lista para entender. Y por eso apuesto esta mañana, que se nos convierte en tarde ya casi en 5 minutos, a la preparación intelectual y emocional de las personas que nos están viendo y de las personas que nos van a ver después, para poder hacer un ejercicio filosófico de revisión de lo que nosotros creemos que sabemos, y probablemente a través de eso poder descubrir grandes cosas el día de hoy. Vamos a redescubrir qué es Tohu Vabohu. En el kinder nos pusieron muchos plumones o muchas crayolas de colores y nos enseñaron que Tohu Vabohu es la mezcla y la confusión que existía antes de que Dios hubiese creado este universo. Nos hicieron pintar con nuestras manos una hoja llena de rayas caóticas de diversos colores, sin sentido alguno. Y ahí nos encerraron nuestra cabeza en una cajita que nos hizo entender sensorialmente que ese Tohu Vabohu que existió cuando el universo físico aún no estaba creado, ese es el Tohu Vabohu al cual se refiere la Torá cuando hablamos de la creación del estado previo y del estado posterior. Obvio, hay parte de verdad en eso, porque antes de la creación universal había un cierto caos, pero si lo revisamos con una mente madura, a partir del instante mismo de la creación, todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes de la física, todas las leyes que posteriormente iban a crear el cosmos como lo conocemos, ya existían. Es decir, todas las leyes bajo las cuales se rige este universo existen en el momento mismo de la creación del universo. Quiere decir que el cosmos conceptual existe desde el minuto, desde el instante exacto en el cual el universo es creado. A pesar de que eso tarde en desarrollarse 6 días, 6,000 años o 14 billones de años, da igual. El tiempo es completamente irrelevante para el creador del universo. Y todas estas cuestiones y preguntas geológicas acerca de la edad del universo y de la edad de la creación de acuerdo a la Torá pierden por completo su relevancia, porque esas mediciones lineales de tiempo están dedicadas únicamente para personas que piensan en 2 dimensiones. Y Dios y la Torá no quiere que nosotros pensemos en 2 dimensiones. Pero es necesario entender que hay gente que no ha desarrollado su capacidad intelectual y tampoco su capacidad emocional, que van a pensar en 2 dimensiones. Y van entonces a tener estas cuestiones de cómo si científicamente el universo fue creado hace 14 billones de años, ¿cómo puede ser que la Torá diga? La Torá, por cierto, la Torá nunca dice eso, es una cita rabínica que estamos mencionando, que la Torá diga que el universo va a tener como máximo 6,000 años. Ahí es donde las cosas chocan porque queremos entender las cosas de manera superficial y plana, en 2 dimensiones. No podemos darnos cuenta de que aquí hay algo más. Por lo tanto,
los 6 días de la creación universal tienen que ver con etapas de desarrollo de la creación que son solamente relevantes para poder entender las etapas en las cuales nos encontramos también los seres creados. ¿En qué etapa nos encontramos los seres creados? Pero 6 días, 6,000 años o 14 billones de años dan exactamente lo mismo, porque solamente son el desarrollo que colapsa las leyes de la naturaleza que estaban puestas ahí desde el instante mismo de la creación. Leyes que no existían en el instante previo a la creación. En física cuántica, esto está en un libro de Gerald Schroeder, se escribe Schroeder, que se llama The Hidden Face of God, muy recomendable, The Hidden Face of God, que se puede bajar en Amazon, se puede conseguir, está en inglés, es un gran libro de un físico judío que se llama Gerald Schroeder, tiene muchos libros donde atiende estas preguntas científicas, pero ahí menciona claramente que creer que las leyes de la física existían antes de que el universo fuera creado es exactamente creer con fe ciega en las enseñanzas de Stephen Hawking sin hacer ninguna revisión objetiva. Es decir, que para poder creer ciegamente que las leyes de la física existían antes de la presencia, de la existencia de un mundo físico, es creer ciegamente en el ateísmo, sin prueba alguna. Es fe ciega en el ateísmo. Sin embargo, a lo cual se le llama variaciones precuánticas, creo que se le llama así, hay que verlo en el libro adentro, es a lo que los científicos le pusieron un nombre que no se atreven a ponerle, pero hay una fuerza previa a la creación, una fuerza inexplicable de acuerdo a las leyes de la física, una fuerza trascendental a la física, porque aún no existía la física, aún no existía el universo. Esta fuerza trascendental que desata, que desencadena la creación de todo el universo, es conocida por nosotros como Hashem, En Sof, el creador del universo, que está por encima de las leyes de la naturaleza. Llámenle como quieran en el universo científico o llámenle como quieran en la religión de la fe ciega del ateísmo, pero esto existe. Y el universo existe porque hubo una fuerza fuera de la materia que generó y desencadenó todas las leyes del universo físico que empiezan en el minuto exacto de la existencia de este universo, no en el instante previo, porque ni siquiera existía el tiempo, porque el tiempo y el espacio y la materia están correlacionados. Pregúntenle a Albert Einstein. ¿Ok? Entonces, sin la idea aristotélica del universo eterno, tenemos un problema. Hay un principio, hay un inicio, hay un instante donde todo comienza. Gracias, Hubble, gracias a la ciencia que demostró que el universo tuvo un principio. A ese principio llámenle Big Bang, llámenle Bereshit o llámenle como quiera. Da exactamente igual. Antes de ese principio no existía la materia, no existía la física, ni tampoco el tiempo, ni nada de lo que existe en el universo físico que nosotros conocemos. Y podemos creer con fe ciega que esas leyes existían antes, pero no hay nada que pueda demostrarlo. Es simplemente fe ciega. Entonces, de creer ciegamente en la fe del ateísmo a creer ciegamente en la fe de la Torá, pues a lo mejor vale más la pena la fe de la Torá, por lo menos te da un mundo ético, moral y equilibrado. Pero vamos más allá. No nos pide la Torá que creamos con fe ciega en ella. Hay mucho más para poder fundamentar en la lógica y en la mente perfectamente analítica lo que se establece en la Torá como la creación. Y de hecho está comprobado de que el universo fue creado en un punto específico de el tiempo, en el momento mismo en el que el tiempo comenzó. Lean, como recomendación muy buena para los días que nos quedan de cuarentena, lean este libro que les recomiendo, The Hidden Face of God, escrito por Gerald Schroeder. Es un librito muy interesante. Hay otros libros más sencillos de él.
Hay un libro que se llama The Science of God, también escrito por Gerald Schroeder. Lo pueden encontrar, como les dije, en Amazon. No es muy caro. Es una excelente lectura para estos días. Pero para los efectos prácticos de la clase que estamos teniendo el día de hoy, lo que estamos haciendo es cuestionar si realmente lo que entendimos como Tohu Vabohu en el Kinder es a lo que se refiere realmente la Torah con Tohu Vabohu. Si todas las leyes del universo ya existían en el momento mismo de Bereshit, es decir, cuando la Torah dice Bereshit, ya habla de una creación. Y aunque esa creación no haya llegado a la funcionalidad física aún, ese mundo ya tenía todas las leyes de la creación implícitas en ella. Sí, es correcto. Abby Feinsod, The Hidden Face of God, How Science Reveals the Ultimate Truth. Correcto. Entonces, en ese momento, cuando ya existían todas las leyes de la física y solamente faltaba desarrollarlas, la Torah llama Vehaaretz Hayeta Tohu Vabohu. La Torah menciona que la tierra ya era Tohu Vabohu, aunque todas las leyes de la creación ya estaban implícitas en Bereshit. Y a partir de ahí, el creador fue conformando las cosas en un orden lógico. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayhi Or. Y así sucesivamente hasta que llega a Vayhulu Hashamayim Ve'aretz V'chol Tzevaam, en se complementaron o se complementarán los cielos y la tierra con todo lo que hay en ellos, en Yom HaShishi. ¿Ok? Entonces, si los primeros 6 días de la creación, hasta el advenimiento de Shabbat, físicamente, se le puede seguir llamando al universo Tohu Vabohu, porque aún no se ha complementado, quiere decir que hasta que el universo no esté completamente complementado, no se ha colapsado por completo la realidad pretendida en la creación divina. Hay algunas cosas que aún faltan. Y me refiero a la palabra colapso por el concepto del colapso de la función de onda de Edwin Schrödinger. ¿Sí se llamaba Edwin? Sí. Edwin Schrödinger, otro gran físico del siglo XX. Lo pueden buscar. No tengo tiempo para explicar el concepto del colapso de la función de onda, pero básicamente se trata de que la realidad no es hasta que alguien la está observando. Búsquenlo. El famoso gato de Schrödinger no es para hoy. Pero hay algo que falta. Y eso es perfectamente válido porque la Torah misma dice que hubo Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi'i. En todos estos momentos ya existía la naturaleza, ya existía el sol y las estrellas, ya existía el ciclo del tiempo, ya existía el universo como tal. Y no me interesa cuánto tiempo pasó físicamente desde que fue creado hasta que se complementó, porque de hecho es exactamente eso la Torah lo que nos está diciendo, que aún falta el complemento que le da estabilidad a todo aquello que físicamente aparenta estar en un cosmos, en un orden. Entonces, en el momento en el que se terminan el cielo y la tierra, en ese 6º día, hay algo que le da estabilidad al universo para que pueda considerarse realmente un cosmos y no Tohu Vabohu, no un caos. Entonces volvemos al Talmud cuando menciona que los primeros 2000 años del universo se consideran Shenot Tohu, hasta que no vino Abraham Avinu, más o menos en el año 2048 de la creación de Adam Rishon, cálculos hechos a partir de las fechas que están en el Talmud, se puede decir con certeza que el universo, y de hecho lo afirma el Talmud, el universo perfectamente creado, el mundo donde vivió Nimrod, el mundo donde vivieron Noach, Lemech, Metushelach, el mundo del Mabul, todos esos primeros 2000 años de la existencia son años de Tohu, son años de confusión. Aún no hay un cosmos. Hasta que nace Abraham Avinu, comienzan los 2000 años de Torah que se fusionan y se colapsan en el momento mismo de recibir la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por religión? ¿Es en serio? Vamos a seguir en el kinder, pensando toda nuestra vida que lo único que Dios quiere de nosotros es que sigamos conceptos de regulación social a los cuales les llamamos religión. Ese es el problema cuando creemos que la Torah es una religión.
La Torá implica el concepto de religión, pero no se limita al concepto de religión. Si solamente traducimos religión como lo entendían los griegos o los latinos, entonces solamente es el nexo, la liga, religión, la liga que tenemos con ciertas creencias que nos hacen actuar de cierta forma. Si solamente lo limitamos a eso, entonces el fútbol puede ser una religión. Y hay mucha gente que lo considera así. ¿Ok? Entonces no podemos simplemente seguir pensando como pensábamos en el kinder. No podemos simplemente seguir pensando como pensábamos cuando éramos niños pequeños. Hay algo más, hay algo mucho más profundo, que se cuestionan todos los grandes sabios del judaísmo y todos los grandes sabios de la humanidad que han hecho esta misma pregunta, basados muchos de ellos en los conceptos judíos que le hemos transmitido al mundo entero, al mundo occidental, a través de nuestro conocimiento en ¿para qué es todo esto? Ok, de verdad todas las leyes que la Torá nos da son solamente para llegar a ese premio que se llama Olam Abba. ¿De verdad somos tan infantiles? Estamos hablando de un condicionamiento skinneriano en personas adultas. Dios quiere que nosotros cuidemos mitzvot para llegar al premio del Olam Abba, nada más. Y si hacemos averot, y si hacemos lo contrario de mitzvot, nos van a castigar severamente en un infierno infinito por la iniquidad de nuestros pecados hasta que nuestras almas se terminen de pudrir en la eternidad. ¿En serio? ¿Tenemos que pensar solamente así? Evidentemente hay mentes que no alcanzan a desarrollarse y a madurarse, como las de un niño, donde al niño le tienes que decir, papacito, mi rey, mi vida, mi corazón, si metes la mano en la lumbre, te vas a quemar. Y porque no quiero que metas la mano en la lumbre, si llegas a hacer una travesura con fuego, te voy a castigar. Porque su mente y sus emociones no han madurado aún, no han alcanzado a madurar y aún no tienen la capacidad de entender las leyes de la vida y de autorregularse. Y lo mismo pasa en la adolescencia. Cuando queríamos hacer exactamente todas las cosas que iban a destruir nuestra vida y nuestro futuro y tuvimos que tener un adulto ahí, un adulto responsable que nos decía, no te metas eso, no vayas a este lugar, cuídate de esto, cuídate de aquello. Porque no teníamos la madurez mental y emocional suficiente para poder pensar o decidir por nosotros mismos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aún peor, porque el adolescente se cree grande. El niño se sabe niño. El mundo, la física, le dice que es un niño. Es un pedacito de cosa de este tamaño que te llega a la cintura y te ve así. Y entonces entiende que hay cosas que todavía no están a su alcance. Pero cuando un adolescente se ve, e incluso a veces ve al mundo ya para abajo, entonces ahí estamos en un problema. Porque sí puede llegar a arruinar de plano su vida. ¿Ok? Entonces, hay gente que no va a entender y que no va a madurar y que se van a quedar en la infancia intelectual, en la inmadurez emocional, 120 años. ¿Por qué? Porque no hicieron lo necesario para crecer. Porque nadie los estimuló a crecer. Y porque espiritualmente son unos niños. ¿Eso está mal? Por supuesto que sí. ¿Es una realidad? Por supuesto que sí. ¿Se puede cambiar de la noche a la mañana? Por supuesto que no. ¿Tenemos que quedarnos con los brazos cruzados para que esa inmadurez espiritual quede así y domine el resto de la historia de la humanidad? Por supuesto que no. ¿De quién depende? De las personas que pueden tener un poco más de madurez mental y madurez emocional y espiritual para poder llevar al mundo a siguientes niveles. Entonces los sabios tienen que encriptar mensajes, porque no todo el mundo es emocionalmente capaz de entenderlos y de digerirlos. Visra de Tura, así decía el Rambam. No le puedes dar de comer carne de toro, carne de vaca a un bebé, le va a hacer daño. No está capacitado aún para digerir aquello que tú consideras un manjar. ¿Okay? Tiene que comer alimentos predigeridos, leche materna, papillas, alimentos cocidos, blandos. Entonces también los sabios entienden este concepto. Y ahora bien, ¿a qué nos referimos con Tohu Vabohu?
¿Y a qué nos referimos con Vaihulu? La siguiente parte de esta clase está basada en lo que está en el libro Michtav Me'Eliyahu, escrito por Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler, uno de los grandes sabios del siglo XX, que nos menciona lo siguiente. El universo no termina de crearse, por lo menos el universo individual de cada ser humano, de cada persona, de cada individuo, no terminará de ser creado hasta que él mismo no lo lleve a su finalidad correcta. El universo físico que nos rodea es una plataforma. No lo dice con estas palabras, pero yo estoy parafraseando y dándole un sentido más amplio. El universo que nos rodea es una plataforma sobre la cual podemos funcionar como individuos y como sociedad para eventualmente poder colapsar este universo en una verdadera realidad. Para eso se necesita una guía. Para eso se necesita una Torá. Para eso se necesita tener la madurez de asumir la responsabilidad de hacer que este mundo llegue al Tikkun. Sin recibir la Torá. Si en el 6 de Sivan, Bayom HaShishi, en ese sexto día, Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim Ve'aretz, y ese sexto día el pueblo de Israel, quienes sean étnicamente, que hayan recibido el yugo y la obligación, el deber, la responsabilidad de ser Israel en este mundo. Un paréntesis de Ramjal. Ser Israel no es un asunto genético. Ser Israel no es un asunto étnico. Ser Israel se trata de recibir una responsabilidad en este mundo. Entonces, el pueblo de Israel, descendiente físicamente, étnicamente y genéticamente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, son las personas que recibieron esto desde un inicio y lo asumieron como una responsabilidad. Pero si Am Israel, es decir, la humanidad, debe de darle al mundo un concepto de personas responsables, maduras y que trabajen para llevar este mundo a un tikkun. Esas personas se llaman Israel. Quienes esperan a un Mashiach con los brazos cruzados sin hacer nada para que lleguemos a eso, no son Israel. Quienes esperan que Dios arregle el mundo por sí mismo y se quejan todo el tiempo de las injusticias de esta creación y no asumen la responsabilidad de hacer que este mundo sea mejor y de llevar el tikkun a este mundo, no son Israel, no en el hecho, no en la práctica, quizás solamente en el nombre. Y aquellas personas que solamente cumplen una regulación religiosa por buscar un pago en el Olam Haba o evitar un castigo en el Geinam, son niños. Israel o no Israel, son niños. ¿Quién dice eso? El Rambam, Maimónides. En la introducción al Perek Helek, su introducción al 10º capítulo del Tratado de Sanedrín. Léanlo por ustedes mismos. No me crean. Aquellas personas que solamente laboran o trabajan para obtener un premio y evitar un castigo son niños eternos. Están encerrados en la infancia infinita. Y Dios no quiere que seamos niños eternamente. Por eso hizo que nuestro cuerpo crezca y nuestra mente madure. Pero debemos de tomar esa decisión por nosotros mismos. Por eso tuvimos que llegar al monte de Sinai. Por eso tuvimos que llegar a confrontarnos con esa realidad. Y Dios nos sacó de Egipto y nos dijo: bienvenidos al mundo real. ¿Qué creen? ¿Que la historia se termina cuando se acaba la película de Moshe Rabenu? ¿Ahí se acabó? Abraham era un tzadik, tuvo hijos. Los hijos fueron esclavizados en Egipto. Dios los sacó de Egipto. Fin, se acabó la telenovela. Vamos a la siguiente serie de Netflix. No. Ya nos sacaron de Mitzrayim. Ya nos dieron el regalo de la verdadera libertad. Y ya estamos ahí, a los pies del monte de Sinai. Y Moshe Rabenu nos dice: espérenme, voy a recibir la ley de Hashem. Y Hashem nos está diciendo básicamente que ahora depende de nosotros. Ok, ustedes ya son Israel. Y son mis socios en esta creación. ¿Quieren ser mis socios? Esta creación fue hecha como una plataforma para que el humano, no Dios, el ser humano,
lleve a este mundo a su plenitud, no Dios. Esa es toda la intención de esta creación. Permitirnos que seamos nosotros quienes hagamos eso y ser el socio de Dios en la creación de nuestro propio universo y del universo como sociedad y como género humano. Pero primero y antes que nada de nuestro propio universo, de nuestra propia persona, de nuestro propio ser. ¿Quieres tomar esta Torah y esta responsabilidad? Porque hay leyes. Y no son leyes religiosas. Sí, tienen también el concepto de religión y de espiritualidad. Porque yo tampoco soy un fan de decir que la Torah o que el judaísmo no es una religión. Yo digo que el judaísmo no es solamente el concepto de religión al cual nos han acostumbrado desde chiquitos. Sino es mucho más que eso. Pero por supuesto que hay reglas. ¿Para qué hay reglas? Para mantenernos en equilibrio mental y espiritual. ¿Por qué no puedo ir por allá y por acá comiendo lo que sea? ¿Qué no es obvio? ¿Qué no es obvio que la gran mayoría de las personas en este mundo mueren y destruyen su vida por lo que se meten en la boca? ¿O por la nariz? ¿O a los pulmones? ¿No nos hemos dado cuenta de eso? Y entonces se nos hace tan extraño que la Torah nos diga, come esto y no comas aquello. Pero nos quedamos ahí pensando en que si voy a solamente comer carne con 45 sellos de kashrut, entonces yo ya soy un tzadik, porque estoy cuidando los mandamientos divinos. Eso es pensar como un niño. Y ya. Y no madurar y no pasar al siguiente nivel jamás en la vida. ¿Nos merecemos quedarnos en ese nivel o ir al que sigue? El punto es mantener el equilibrio. Y sí, tengo que mantener una moralidad con mi cuerpo. Y sí, tengo que tener una regulación en cuanto a qué día hago qué cosas. Y en qué momento hago las cosas y de qué forma hago las cosas. Porque se pretende mantener el equilibrio para que entonces puedas ejercer tu libre albedrío. ¿Quién dice esto? Rabenu Bajie Ibn Pakuda, gran filósofo español, sefaradí, que escribió un libro que se llama Jobot Alevavot. En el momento en el que empezamos a cuidar las mitzvot y dejamos de transgredir las averot, estamos en el equilibrio en el cual apenas podemos empezar a pensar que tenemos la capacidad de desarrollarnos como seres humanos. Alguien que está completamente absorto por sus deseos no es libre, es absolutamente esclavo de sus deseos. Y el cuerpo le va a pasar factura. Y las emociones le van a pasar factura. Pero también si uno solamente es un religioso mecánico, porque entonces la parte esencial se pierde. Y entonces la parte esencial está perdida y no existe, que es la luz y la conexión con Hashem. Eso no se va a dar solamente por cumplir mecánicamente con las mitzvot. Y por eso dice el Talmud, Rahamana Liba Bae, el piadoso, el creador, la Torah busca nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra madurez emocional. Y para esa madurez emocional se nos entregó una Torah para poder tener las leyes que nos regulen y que nos den la pauta para poder llevar al mundo entero a tener ese equilibrio de responsabilidad. Pero ¿quién es responsable? Nos duela, nos guste o no nos guste. Somos nosotros. Seamos judíos o no judíos, seamos religiosos o no religiosos, cuidemos más o menos mitzvot, eso no quita la realidad. Por eso, si el pueblo de Israel no hubiera recibido la Torah en el sexto día, todo el concepto de la creación se hubiera mantenido en Tohu Vabohu, porque no tiene sentido, porque la existencia física de las cosas y la función física de las cosas, sin que el ser humano ocupe todas estas herramientas y oportunidades para llevar al universo al tikkun, no sirven para nada. Y entonces pierde completamente el sentido la creación misma del universo si no tenemos las herramientas y la voluntad, sobre todo la voluntad, de hacer de este mundo un lugar mejor, de ser socios con el Creador en el colapso final de la existencia funcional de este mundo, a lo cual se le llama tikkun. Y no podemos hacer nada para cambiarlo, así es de que si no recibimos la Torah del 6 de Sivan, el universo continuará siendo Tohu Vabohu. Y sí, Dina, tenemos que encontrar exactamente el equilibrio entre lo físico y lo espiritual.
Por eso Dios no quiere que seamos monjes en la punta de una montaña. El Creador no nos está pidiendo que nos retiremos de lo material porque hizo este universo material para usarlo, para utilizarlo, pero para que el uso de este mundo no sea un abuso, nos dio una Torá para poder basarnos en ella y entonces llegar a ese equilibrio de poder usar las cosas materiales para elevarlas a lo espiritual. Y no importa que haya una enorme cantidad de judíos religiosos que no hayan entendido esta idea, porque es normal y es natural, como proceso del exilio y del galut, que muchas y muchos no hayan podido madurar emocionalmente y espiritualmente y pensar que todo se trata solamente de aspectos técnicos. Pero nos dicen nuestros grandes sabios, como Rav Shlomo Wolbe, que solamente mantenerse religiosista, Frumkeit, no es lo que Hashem pide, no es lo que Hashem quiere. Y por eso nuestros grandes sabios llevan más de un siglo recordándonos en las yeshivot, cuando estudiamos Gemara, cuando estudiamos ley judía, también estudiamos Musar, porque nos recuerdan constantemente, Rav Eliyahu Dessler, Rav Shlomo Wolbe y todos los grandes sabios, Rav Israel Salanter, todos los grandes sabios que se han dedicado al refinamiento de la personalidad, nos recuerdan que de eso se trata todo, que no se trata de vivir este mundo como niños eternos, en una infancia infinita, hasta los 120 años, sino se trata de la maduración espiritual, mental y emocional a la cual podemos llegar. Pero para eso debemos aspirar a llegarlo y asumir la responsabilidad. Entonces, cuando recibimos la Torá, esta realidad es posible. No es absoluta, no se ha logrado aún, porque se tiene que trabajar a nivel personal y a nivel colectivo. ¿Y de quién depende eso? De cada uno de nosotros. Que haya el gran tzadik en Jerusalén, que haya la gran tzadeket en Tiberia, no importa. Si tú no haces tu parte, para ti tu universo es tohu vabohu, tu universo particular es tohu vabohu, y no interesa si el resto del mundo es perfecto o el resto del mundo está destruido, porque tú tienes en tus manos la capacidad de hacer que haya una cohesión y una internación, una introyección de tu responsabilidad. Eres tú el responsable de hacer que tu universo sea un cosmos y no un caos. Si quieres encontrar las leyes de que te van a llevar a ese cosmos en el pi, en la naturaleza, búscalas en la naturaleza. A lo mejor puedes encontrar cosas que te van a ayudar a esto, y muchos han encontrado mucha información que puede ayudar, pero tendríamos que vivir por lo menos 1000 años. Entonces Dios nos entregó la Torá para buscar en ella todo este conocimiento y sabiduría que nos puede llevar internamente y como sociedad colectiva al Tikkun. Eso es lo que celebramos el 6 de Sivan. Eso es lo que celebramos en Shavuot. El día que asumimos la responsabilidad. Y por eso ese día no dormimos. Por eso existe la costumbre de quedarse estudiando todo ese día. Porque el día que te cae el 20, el día que te cae la responsabilidad, no te puedes ir nada más a la cama a quedarte dormido. El primer momento donde se entregó la Torá, hubo gente que se quedó dormida. Porque todavía no había entendido esto. Pero a partir de ese momento, lo que nos enseñan nuestros sabios es: asume la responsabilidad, no te duermas ese día, no te duermas en tu vida, asume la responsabilidad. Y eso es lo que más celebramos como judíos. Lo que más podemos celebrar como judíos ni siquiera es la libertad, es la responsabilidad implícita en la libertad. Y por eso Pesaj y Shavuot están conectados por los 49 días de Omer hasta el día 50, y ya explicamos eso varias veces. Bueno, creo que el tema se entendió. Hay mucho más para hablar y mucho más para profundizar, mucho más para apasionarse, pero el tiempo es limitado, así es de que creo que la idea central nos ha quedado clara. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a hacer una ronda de preguntas. Quiero agradecer a todo el mundo sus comentarios. Los estoy viendo que están entrando y que están comentando, y solamente para la fluidez de la clase no atiendo los comentarios de felicitaciones y de saludos porque sería muy cortada la clase, pero cuando me mandan una pregunta sí trato de contestar al momento, o un comentario directo.
Raquel Roditi nos dice que es un poco complicado. No es un poco complicado. Es absolutamente complicado porque la vida es hermosamente complicada y por eso vale la pena vivirla. La vida sencilla sería demasiado aburrida. Por eso Dios no nos hizo árboles, nos hizo personas. Es muy complicado, pero vale la pena. Y es emocionante también cuando lo entiendes. Elías, Hazakuaru, gracias por todo. Muchas gracias, Sara, Arakanchi. Ok, vamos a esperar a ver si hay alguien. Ay, gracias, Dora. Pues gracias al Rambam, gracias a Rav Shlomo Volve, gracias al Talmud y gracias a Rabeliao Eliezer Derzer y también a Rabenu Baji y Mampacuda, donde sacamos toda la información que transmitimos hoy. Gracias Ivette, Susi, gracias a todos. Muchas gracias Lisette, como siempre. Bueno, pues aquí estamos, bendito Dios, aquí estamos atreviéndonos a hacer este tipo de clases masivas y públicas, que normalmente mis reglas indican que estas clases se dan en grupos pequeños, pero pues bueno, la realidad nos está llevando a esto. Sin trabajo no hay evolución, dice Stella Corey, es completamente. Jamie Weissel, como padres, ¿cómo manejar esos conceptos con nuestros hijos? Excelente pregunta, Jamie, esas son las preguntas que espero. Ok, metas, tiempos. Y nuestros sabios también nos ponen esas metas y esos tiempos. Ben Shalosh le Mikra, Ben Shemoneh la Mishnah, Ben Hamesh Esrei le Talmud, Ben Shemona Esrei la Jupá. Ok, ¿qué quiere decir? Que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de fijarnos metas. Nunca en ningún proyecto y en ninguna empresa se da el éxito casual, de manera casual, sin hacer nada por llegar a ello. Como padres, como educadores y como padres, parece algo muy extraño que nos dediquemos a ver qué pasa, a ver qué onda, a ver qué tal van a estar nuestros hijos. Tenemos que fijarnos metas con márgenes y poder decir, a tal edad quiero que mi hijo pueda tener este nivel de madurez mental, este nivel de madurez emocional, y por lo tanto voy a tener que frustrarme yo mismo o yo misma muchas veces y generar estrategias de acuerdo a la edad de los niños, y entonces poder, con asesoría, para esto pues hay muchas ciencias, las neurociencias sobre todo hoy en día. Si Jessica, mi esposa, nos sigue escuchando, ella es una experta en neurociencias, es su maestría en psicopedagogía que implementa en su labor todos los días, y es una experta en poder entender la madurez cerebral para correlacionar las distintas etapas de madurez también emocional que debemos de trabajar en nuestros hijos. Puedes buscar asesoría técnica en ese sentido, hay mucha ciencia en eso, pero lo que debemos de entender es de que es nuestra responsabilidad como padres y para los educadores, quienes somos educadores, llevar a nuestros hijos al siguiente nivel y no causar la infancia eterna. Ok, Estela, Carlos, siempre genial, muchas gracias. Raquel Roditi, hay que volver a tocar este tema, porfa, con muchísimo gusto. Les digo, estos son temas que normalmente manejo en grupos cerrados, grupos pequeños, pero pues hoy me atreví. Vamos a ver la crítica al respecto. A la gente no le gusta que les muevan el tapete, pero a ver, es un ejercicio de valentía el día de hoy. Lagba Omer, mucha luz. Gracias por esta clase, muchas gracias Dina. Complicada y profunda, tal cual como es la vida, y por eso vale la pena vivirla, lo dije hace un momento. Gracias Benny. Esther, Husni, muchas gracias por estar siempre con nosotros, gracias por estar siempre al pendiente en las clases de los martes siempre y también en estas transmisiones en vivo. Bueno, nos quedan unos minutitos más. ¿Alguna otra pregunta como tal? Gracias por los comentarios, no los desprecio para nada, los agradezco infinitamente, pero solamente por si es que hay alguna otra pregunta o alguna duda que haya quedado, por favor, para poder dar la oportunidad de responderla. Ok, más agradecimientos, yo los agradezco infinitamente. Pues bueno, es funcional, gracias Rafael, gracias por tu comentario, te agradezco siempre que estás presente y siempre que estás ahí. Miguel, saludos también para ti. Vicky, escuchar varias veces para digerir, Vicky. Bueno, sí, varias veces y siempre valdrá la pena digerir las cosas. Ethel, como siempre, Ethel está ahí presente todas las clases. A veces comenta, a veces no, pero siempre me manda un WhatsApp por ahí. Te agradezco infinitamente a alguien con tu madurez espiritual, emocional e intelectual que nos hagas el favor de seguirnos.
Tocaste algo muy importante. Todos queremos ser libres, pero tenemos que ser responsables. Así es, Ethel. Gracias a Dios tú lo entiendes y gracias a Dios se lo has transmitido a tus hijos, toda tu familia, a tus nietos, a tus nietas. Creo que por ahí también andaba Orly, que estaba viendo esta clase, y has logrado transmitir esos conceptos. Sí, libertad es responsabilidad y hacer algo real por el mundo, y por eso tienes la bendición de ver a tus hijos y a tus nietos generando un impacto y haciendo la diferencia en este mundo. Hay que ser mensch, por supuesto. Y Esi nos dice, a trabajar se ha dicho, pues manos a la obra, a trabajar pues. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo a todos. Ya saben que quedo para sus comentarios, sus preguntas siempre, a pesar de que ha llegado el momento de terminar con la transmisión. Pero pues sí, así es. Vamos a seguir trabajando, seguir echándole ganas. Vamos a salir adelante de estas y de todas las que tengamos, fortalecidos y cada vez más responsables. Ojalá aceptemos la Torá, cada quien a su nivel, cada quien a lo que nos toca, pero aceptemos la Torá, aceptemos la responsabilidad, aceptemos nuestro rol como judíos en el mundo. Y además las mitzvot que nos van a llevar a tener un equilibrio y una vida mejor. Si las entendemos a profundidad, no nos van a hacer religiosos mecánicos, sino seres maduros emocionalmente, espiritualmente, seres responsables y gentes realmente productivas y que logremos hacer un impacto en este mundo. Feliz Shavuot para todas y para todos. Pronto les vamos a dar las noticias de qué vamos a hacer para Shavuot. Les tenemos una gran sorpresa. Gracias a todos. Me despido. Cuídense mucho.